¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Física 1. Esta es la clase 3. Bueno, ¿de qué se trata la clase 3? Vamos a hablar sobre el método científico. Hace muchos años, cuando yo estuve en la secund, este, me nos hicieron de hecho memorizar y lo teníamos que poner en el examen, que era el método científico. Y para aquella época la definición de método científico implicaba una serie de reglas, estrictas reglas que se cumplían, ¿no? Eh, no podía uno saltarse una y después otra y así, ¿no? Y el resultado pues siempre era una ley, algo que está dado, algo que no se cuestiona, algo que no de lo cual no hay duda, ¿no? Entonces, eh, todavía me encuentro revisando algunos exámenes de admisión y cosas por el estilo que llegan a formular preguntas sobre el método científico que implican un esquema como este. Aquí tengo un esquema. Estas eran las reglas que a mí me enseñaron para el método científico, ¿vale? Es conveniente que las observen, que las vean, que las tengan presentes. Si quieren anotarlas en el cuaderno, perfecto. Pero si las anotan en el cuaderno, después de anotarlas, les voy a pedir que hagan algo como lo que voy a hacer ahorita. Así mero. ¿Sí? Probablemente que si te hacen alguna pregunta en un examen de admisión, cosa que se le parezca sobre el método científico, quieren una respuesta en base a este esquema que no funciona. No funciona, no es verídico, no está bien planteado y de hecho al fin epistemológico al cual se quiere llegar, una ley científica, el mismo concepto de una ley es así como dices, ay, algo abstracto, una especie como de Dios, un Dios físico, químico, biológico, etcétera, matemático, ¿no? Que tiene sus reglas dadas, sus leyes, ¿no? Entonces, no es algo que funcione, no es la manera en cómo trabajan los científicos. Es más, de hecho los científicos ni siquiera pelan este esquema, o sea, algunos ni lo conocen, ni les han pasado por la historia. Generalmente los científicos están mucho más ocupados en trabajar, pedir los recursos, administrarlos, hacer el asunto de cómo trabaja el laboratorio, de ver que trabaje, etcétera, etcétera. Si hacen investigación básica, pues están en chinga, ¿no? Y tienen que publicar 2 o 3 veces al año y tienen que sacar resultados y ver qué onda y calibrar los aparatos, dirigir a los estudiantes, a los becarios, a lo que sea, ¿no? Participar en congresos, criticar a otros investigadores, leer muchos de los trabajos de los otros investigadores, eh, tienen que hablar inglés es así como que lo básico, ¿no? Pero pues igual hablar cualquier otro idioma está bien, ¿no? Pero bueno, entonces llega regresando a lo nuestro. Aquí está, método científico, táchenlo, eso no es el método científico. De hecho, ahí ¿cómo se llama? En la tarea que van a recibir el día de hoy, eh, eh, se nota de dónde viene esta concepción de que si yo sigo una cierta serie de pasos voy a obtener resultados verídicos, ¿no? Viene sobre todo, es una herencia del pasado, herencia del remoto pasado además. Los griegos pensaban en que existía una cosa llamada ars inveniendi, que lo que significa es el arte del conocimiento, ¿no? Si uno practicaba suficientemente bien ars inveniendi, pues siempre iba a llegar a la verdad, ¿no? Ese era lo que se planteaba, lo que ellos planteaban, y que existía tal forma de llegar siempre a la verdad, de encontrar la verdad, ¿no? Ahora sabe que por más que seas meticuloso, metódico y que le eches ganas y que tengas presupuesto y todo, pues no siempre vas a llegar ni a los resultados que querías ni realmente a la verdad. Puedes obtener una serie de errores, ¿no? No es garantía, no es garantía, no hay nada que te garantice que realmente vas a obtener la verdad científica. Y peor todavía, aunque obtengas la verdad científica, resulta que siempre es algo que está a discusión
que siempre es susceptible de ser parcial o totalmente refutada, ¿no? O sea, sí está bien lo que tú dices, pero bla, todo lo que sube tiene que bajar, excepto si, ¡pum! ¿Y qué creen? Que si hay excepciones, ¿no? No todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Probablemente vamos a hacer un experimento mental en física 2 si se quedan conmigo, donde vamos a demostrar cómo objetos que llegan a cierta velocidad nunca más vuelven a caer, no vuelven a caer. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El asunto aquí es el asunto del método científico. Bueno, entonces así no trabajan los científicos. Los científicos usan más una cierta clase de metodología. ¿Cuál es la diferencia entre una metodología y un método? Bueno, el método es una receta de cocina, se sigue, punto, y ya, no se cuestiona. La metodología es como una cierta forma de trabajo que es más flexible, ¿no? Puede ser que usen esto, que usen lo otro, que usen ciertas partes. Hay algunas partes que sí se tienen que usar, ¿no? Pero en general todo mundo usa una cierta metodología. Hay 6 reglas que les pongo ahí en la tarea, en las cuales nada más las voy a resumir, las voy a mencionar ahora, que es usar la lógica. Número 1, la lógica. Lo primero que uno se debe hacer es pues, ser lógico, ¿no? O sea, si estás jugando con aparatos de muchos millones de pesos, de dólares, ¿no? Por ejemplo, estás en el CERN, Centro de Estudios es donde se investiga, es el mejor centro ¿cómo se llama? De física de partículas del mundo, ¿no? Está en Europa, Centro Europeo, no me acuerdo bien qué chingados significan las siglas, ¿no? Pero si estás trabajando con las máquinas científicas de las más costosas del mundo, pues se te puede ocurrir así como que, ay, ahora vamos a ver de qué está hecho mi uña. Me saqué un moco, a ver qué trae, ¿no? La verdad no vamos a meter una muestra de moco en el CERN para ver qué trae, ¿no? O sea, no, hay cosas más importantes, más interesantes y para las cuales se crea un centro de tales características, ¿no? Es un centro además que es tan grande que está entre la frontera de 2 países, entre Francia y Suiza, ¿no? Sí, parte del aparato está en Suiza y parte del aparato está en Francia, o sea, no es broma, o sea, sí realmente requiere un acelerador circular de varios kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, pues, lo siento, pero está dentro de otro país, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? No vamos a mandar un observatorio astronómico al espacio solamente para ver la superficie de la luna, ¿verdad? No vamos a poner en órbita al Hubble, que costó miles de millones de dólares y que sigue costando bastante dinero mantenerlo, porque no solamente sigue trabajando, sigue mandando imágenes increíbles del espacio. Es el mejor telescopio que tenemos en el mundo. Ni siquiera está en el mundo, está orbitando. Y bueno, si tú quieres así como sacarle la foto a la superficie lunar, digo, no dudo que el Hubble haya sacado alguna vez alguna fotografía de la superficie lunar, pero pues no lo mandamos al espacio para eso. Lo mandamos para estudio, o sea, no lo mandamos pues, lo mandaron a aquellas personas que lo mandaron para hacer estudios generales y así, ¿no? Bueno, entonces, ser lógico, ¿no? Hacer preguntas pues que tengan que ver con lo que estamos trabajando. Número 1, lógica. 2, interacción con la realidad. Interacción con la realidad. Nada más le pongo aquí realidad. ¿Sí? Experimento. Básicamente se puede reducir en esa palabra. Hacer experimentos. Ojo, no siempre los experimentos son así como que, ay, claro, vamos a meternos a un laboratorio y vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, astronomía. Astronomía es una ciencia, fáctica, pues, que se considera así de qué está pasando. No puedes meterte una estrella al laboratorio para ver, pues, para estudiar sus fenómenos, ¿no? No puedes meterte 3 asteroides al laboratorio para ver cómo se comportan y cuáles son sus órbitas. Se pueden hacer observaciones y en este caso ahí está, por eso se habla de interacción con la realidad. La interacción es que se hacen observaciones astronómicas, de radiotelescopios, de radiación X, de radiación gamma, etcétera, 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 etcétera. Hay varias maneras en las cuales uno puede interactuar con lo que está allá afuera, más allá de la atmósfera terrestre.
y es la manera en cómo se interactúa. No hay como tal experimentos, ¿no? Y hay otras asignaturas, hay otras materias en las cuales hacer experimentos, interactuar con la realidad, mejor dicho, no es tan sencillo, no es simplemente métete al laboratorio y ahí lo hacemos, ¿no? Es diferente. Bueno, generalizar. 3. Sí, uno no está haciendo, ay, pinche perro. No está haciendo experimentos, no está midiendo, por ejemplo, cuánto mide la aceleración de la gravedad en Iztapalapa, ¿no? No lo hacemos para Iztapalapa. No se desarrollan vacunas que sirvan a los habitantes de la Ciudad de México exclusivamente, ¿no? Puede ser que haya por ahí alguna interacción especial con los habitantes de algún punto en específico que tenga cierta característica, ¿no? Por ejemplo, el agua, todo el mundo bebe agua, todo el mundo bebe agua, ¿no? Pero si bebes agua, si eres del siglo 18, 19 y bebes agua en Guanajuato, pues puede sucederte, como tiene una gran cantidad de... ¡Ay, pinche perro! ¡Lenny! Como tiene una gran cantidad de minerales, te puede suceder lo que les pasó a muchas personas que vivían en Guanajuato y murieron, se convirtieron en momias, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Entonces la generalización sería, si tú bebes agua de tal y cuales características, probablemente cuando mueras te puede pasar tal cosa. Ahí está, esa es una generalización, ¿sale? Y en general así trabaja la ciencia, no trabaja a pesar de que hace preguntas concretas sobre cosas concretas y particulares, ¿no? Que pueden ser tan particulares como lo que está sucediendo en un laboratorio. El fin último es darlo a conocer y que eso sea algo general, ¿no? Si sucedió esto en este laboratorio, en estas características controladas, es factible que estos mismos resultados se puedan aplicar pues en la realidad, ¿no? Si tal o cual vacuna me funcionó en ratones, pues vamos a probar si funciona en chimpancés. Funcionó en chimpancés, entonces por lo tanto vamos a probarlo en humanos. Ay, ¿qué crees? En humanos también funciona, ¿no? Entonces es eso, generalización. Eso es la generalización y para eso trabaja la ciencia, para hacer cosas generales. Y eso va muy ligado, está en el número 5, de una vez lo voy a mencionar aquí. Los científicos no trabajan necesariamente en orden. Se usa estadística. Si yo tengo la cura del SIDA para siempre, ¿no? La vacuna contra el SIDA. Ojo, ya tenemos vacuna contra COVID, pero no tenemos vacuna contra SIDA y muchas otras enfermedades contra las cuales pues no hay vacuna ni hay tratamientos efectivos, ¿no? Bueno, funcionó en este paciente, ¿no? Bueno, si tú, sí, ese es el punto. Funciona para un paciente, pero tienes que hacer más pruebas, no puedes ya darla a conocer y claro, va a funcionar para todos si es la cura perfecta, etcétera, 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 y no hay secuelas, la chingada. Sí funciona para una persona, ¿no? Si funcionó para una persona, pues eso quiere decir que, bueno, pues entonces hay que hacerle esta y esta y esta y esta y esta. Y es lo que hacen, ¿no? Cuando probaron la vacuna, la reciente vacuna del COVID, pues la probaron en miles de personas. No están hablando de una persona, no estamos hablando de 2, 3, 10, no, estamos hablando de miles, ¿no? Y si sumamos todas las vacunas, todas se probaron experimentalmente en millones de personas, ¿no? Sí, claro, la Sputnik en rusos, la CanSino en chinos, ¿no? La de Pfizer en estadounidenses, bueno, a lo mejor en inmigrantes, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y ese es el punto, ¿no? Se tiene que usar la estadística. Con un resultado malo, pues es cuestión de análisis, ¿no? Hay que ver qué pasó. Pero con un resultado bueno, pues no te hace así como, no puedes tú como generalizar con un solo resultado bueno, ¿no? El número 4 precisamente es ser preciso. Ser preciso, no puedo preguntarme en general, como cuando ustedes me dicen, ay, no entiendo nada. Y eso es clarísimo, siempre me ha tocado todos los años, en todos los momentos del semestre, siempre me dicen, ay, profe, no entiendo nada.
pues ahí está. Siempre cuando me dicen algo así, siempre la respuesta es, bueno, ¿y para qué quieres entender? ¿Qué quieres entender, no? ¿Qué no entiendes, no? O sea, siempre la respuesta a una pregunta tan vaga, a una afirmación, perdón, tan vaga, pues siempre va a ser una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué significa nada? También ese es un problema. De hecho, te puede servir incluso para mejorar tus relaciones interpersonales y cómo te relacionas con el resto del mundo. Trata de evitar absolutos. Siempre, nunca, todo, nada. Siempre son así. Bueno, perdón la redundancia. Frecuentemente, es que ya estamos todos acostumbrados. Frecuentemente son eh, imprecisos, son falsos y es muy probable que obtengas una respuesta negativa e incluso violenta cuando haces generalizaciones de ese tipo, ¿no? Siempre, todo, nunca, nada. No, es la receta para llevarte muy probablemente a conflictos. Entonces, hay que evitarlos. Y en ciencias, indispensable evitarlo, indispensable evitarlo. Si yo tuve este resultado y decir siempre va a suceder así, no, ya la cagaste, tú no eres científico. En ciencias nunca puedes, ups, perdón, ahí sí vale la redundancia, siempre tienes que evitar decir nunca, así lo podemos poner, o nunca puedes decir siempre, esa es la manera, ¿sí? Entonces, hay que ser preciso, ¿no? Cuando yo digo no entiendo, tienes que decir que no entiendes. Y para eso debes tener así como cierto grado de atención. Profe, no entiendo por qué le cambió el signo. Profe, no entiendo qué significa este símbolo. Profe, no entiendo desde que comenzó, desde el ejercicio número 1, qué significaba la viborita esa que está adelante de la ecuación. No entiendo qué significa la D, qué significa la F, la N, cuáles son las unidades, cosas así. Esas son preguntas específicas que son susceptibles de ser respondidas y no solo eso, bien respondidas, ¿sí? E importantísimo entonces para poder interactuar con la realidad y obtener cosas valiosas, cosas que me sirvan, es hacer preguntas concretas. A la hora de que los científicos que se metieron a estudiar partículas se preguntaban ¿qué es la materia? No lo formularon así. Ellos estaban buscando una partícula en especial. Estamos buscando al muón pi, ¿no? Al bosón de Higgs, el encargado de darle masa a las cosas. Bueno, entonces en su búsqueda general de qué es la materia, estaban haciendo una pregunta particular. ¿Existe tal partícula? ¿Sí? Y entonces hicieron los experimentos necesarios, desarrollaron las máquinas necesarias para poder detectar en situaciones especiales esa mentada partícula que esperaban que sucediera, que se comportara de tal o cual manera, ¿no? Preguntas precisas. Cuando uno hace preguntas precisas, aunque la respuesta sea negativa, aunque no obtengas respuesta, esa es una respuesta, ¿no? Y tú puedes, en base a esa no respuesta, llegar a conclusiones si haces la pregunta adecuada. Hasta el silencio, hasta la no respuesta, la inexistencia de respuesta puede darte frutos si haces las preguntas adecuadas. Vale, finalmente el número 6. Finalmente el número 6, yo creo que está ahí explicado en la tarea, ese no se los voy a comentar. Ustedes háganlo. Y tiene sobre todo que ver con que la ciencia no es absoluta. No hay leyes de una vez y para todos. Aquí les presento mi lista, por cierto. Esta es mi lista. Si quieren copiar en el cuaderno, adelante. Por cierto, el cuaderno no, probablemente que ni lo vea. Simplemente es para organizar su trabajo, para que ustedes vayan avanzando y que vean qué hicieron antes, qué hicieron después, etcétera, etcétera, ¿no? Además tiene que ver con juntar las evidencias, ¿no? Probablemente que si llegamos a reunirnos antes de que se acabe el semestre, les voy a pedir su cuaderno, ¿no? Entonces, pues sí voy a ver qué estuvieron haciendo y cuáles fueron las evidencias recabadas, ¿vale? Pero tal vez no, en los 2 semestres anteriores no nos pudimos reunir y pues no revisé ningún cuaderno, entonces, es decir, no revisé físicamente ningún cuaderno, sí me mandaron muchas evidencias al Classroom, ¿no? Bueno,
hasta aquí le voy a dejar. Tienen una tareita dentro de la tarea que les estoy dejando, pero es más de investigación. Ustedes investiguen ahí de lo que se trata, de cómo está el asunto y así, ¿vale? Pero no es, ahora no hay algún tema sobre la defensa personal matemática. Vamos a ver si ya terminaron todo lo de notación científica, que estaba facilísimo. Pero bueno, en fin. Entonces hasta aquí le dejamos. Tengan bonito fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien. Wow.